Bueno, en este último vídeo vamos a intentar explicar cómo la teoría que necesitamos conocer para poder manejar el telescopio. Y luego vamos a hacer un último vídeo ya utilizando el propio telescopio, ¿vale? Lo primero es conocer las diferentes monturas que hay para el telescopio, que básicamente son dos. Una es altazimutal, que sería equivalente al de el trípode de una cámara de fotos. Podemos girar el telescopio para mirar más al este o más al oeste, y más arriba o más abajo, ¿vale? O sea, el giro azimutal, norte-este, sur-oeste, y el giro a altura, arriba y abajo, ¿vale? Es muy sencillo. Por ejemplo, si nosotros queremos ver Júpiter, pues lo que haremos es girar el telescopio en este caso hacia el sur, giramos el telescopio hacia el sur, lo vamos aproximando poco a poco, ahora hacia el norte, ¿vale? O sea, hacia el norte o hacia arriba, vamos a decirlo, luego lo volvemos hacia el sur, y luego ya lo encuadramos, lo bajamos un poquito hacia abajo, y ahí encuadramos y veríamos Júpiter. ¿Cuál es el problema de este tipo de montura? Que pasado unos segundos, prácticamente, pasado 30 segundos, 40 segundos, 60 segundos, vamos a perder Júpiter de nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos. En realidad Júpiter no se mueve, pero nosotros nos movemos. Así que pasado un rato, la rotación de la Tierra va a hacer que nosotros miremos hacia allá, pero Júpiter se haya descuadrado. Así que lo que tendremos que hacer es de nuevo mover ambas manillas, la manilla que nos mueve el telescopio más hacia el sur y la manilla que nos mueve el telescopio un poquito más arriba. Es decir, vamos a estar continuamente teniendo que mover dos manillas para conseguir seguir a la estrella. Y eso es un poco rollo, tener que estar cuadrando todo el rato para poder seguir a la estrella. Porque se está moviendo continuamente, nos estamos moviendo nosotros continuamente y por tanto descuadramos a la estrella, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución para esto? La solución es la montura ecuatorial, que permite 4 giros. Parece complicado, pero vamos a intentar entenderlo, ¿vale? Vemos que tiene el giro de este-oeste, norte-sur, ¿vale? Que es este movimiento, ¿vale? Es el que hemos visto antes en el giro azimutal. Luego tenemos este otro giro, que es el de altura, que bueno, pues básicamente es este movimiento, que es el mismo que hemos visto antes en el azimutal, pero además, como giramos todo ese rotor, por así decirlo, tenemos este otro giro, que es el que llamamos movimiento de declinación, que luego vamos a ver, y luego tenemos este otro giro, que es el movimiento de ascensión recta. Y me diréis, ¿qué es la ascensión recta? Bueno, vamos a intentar entenderlo ahora. Vale. La ascensión recta, tenemos que imaginarnos la bóveda celeste, hemos visto las diferentes curvas que tienen la declinación, las diferentes declinaciones, y ahora vamos a ver la ascensión recta. Bueno, pues fijaros que esa estrella, la estrella de alguna manera más a la derecha de Casiopea, tiene una extensión recta de 0 horas o de 24 horas, que es lo mismo. La perpendicular nos daría la extensión recta de 6 horas. La perpendicular, la siguiente, nos daría la extensión recta de 12 horas y la siguiente nos daría la extensión recta de 18 horas. Es decir, cada estrella tiene sus coordenadas siempre las mismas de declinación y de ascensión recta, ¿vale? Vemos que esa estrella de la osa mayor, la que está justo al inicio del asa, del carro, tiene una extensión recta de aproximadamente 12 horas, ¿vale? Y la cabeza del dragón tiene una extensión recta de 18 horas. Siempre tiene esa extensión recta y la estrella siempre tiene su declinación, su ascensión recta. Eso no quiere decir que no se muevan, por supuesto giran. Ahora vamos a ver cómo sería el movimiento unas horas después. Vemos que gira en sentido antihorario cuando miramos hacia el norte, pero siguen manteniendo su ascensión recta y siguen manteniendo su declinación, ¿vale? Bien, por tanto, ascensión recta y declinación siempre la misma, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver eso mismo si miramos al sur. Bueno, pues si miramos al sur, la extensión recta de Piscis, que es el sitio del equinoccio, es 0 horas y 24 horas, que es lo mismo, ¿vale? La extensión recta entre Géminis y Tauro, que es el punto del solsticio de verano, tiene una extensión recta de 6 horas. La extensión recta de Virgo tiene una extensión recta de 12 horas. Y así vemos que cada una de las estrellas, también en el sur, obviamente, tendrá su declinación, su ascensión recta. Vemos que el cinturón de Orión está muy cercano a una extensión recta de 6 horas y muy cercano a una declinación de 0 grados, ¿vale? Ahora, lo que es muy curioso es que si nos fijamos que el Sol estuviera en Piscis, estaríamos en el equinoccio, y fijaros que ese punto de ascensión recta 0 horas, 24 horas, le llamamos el punto Aries. Es curioso que se llame el punto Aries si está en Piscis,
porque se llama punto Aries desde hace muchos miles de años, cuando todo esto empezó a pensarse, y es que efectivamente cuando vemos la escultura del Atlas Farnesio, vemos que ese punto en el que tenemos ascensión recta 0 horas, es decir, que el plano del ecuador intersecciona con el de la eclíptica, está en Aries. Eso estaba en Aries hace 2000 y pico años, ahora mismo ya no está ahí, está en otra constelación. Bien, fijaros ahora mismo un ejercicio práctico. Imaginemos que estamos viajando hacia Alfa Centauri, que es la estrella más cercana, fijaros, a 4 años luz, ¿vale? Está a una distancia que si viajáramos a la velocidad de la luz tardaríamos 4 años. Es decir, que está más cerca, pero está lejísimos, porque es imposible conseguir la velocidad de la luz, y aunque lo conseguiremos tardaríamos 4 años en llegar. Bien, pues si llegáramos a esa estrella y tuviéramos que explicar a los habitantes de ese sistema solar dónde está el Sol, tendríamos que saber dónde está. Vamos a hacer ese caso práctico para que podamos explicarles dónde está el Sol en ese cielo de Alfa Centauri, ¿vale? Bueno, pues para eso lo único que tenemos que ver es dónde está Alfa Centauri en las constelaciones de ascensión recta y declinación. Vemos que en las constelaciones de Alfa Centauri, esto lo podemos ver con Star Walk, vemos que la ascensión recta es de 14 horas 39 minutos y la declinación es de menos 60 grados. Siempre son esas coordenadas, ¿vale? Para poder ver cuál sería digamos, las antípodas en la bóveda celeste de ese punto, pues sería ascensión recta la complementaria, es decir, 2 horas y 39 minutos, y la declinación la complementaria, es decir, 60 grados y 50 minutos. De esa manera vemos justo el otro lado de la bóveda celeste, ¿vale? Y justo ese punto, el otro lado de la bóveda celeste, es donde veríamos el Sol si estuviéramos en Alfa Centauri, ¿vale? Es decir, donde veríamos nuestra casa, donde estamos nosotros si estuviéramos en Alfa Centauri. Bien, pues el Sol, si estuviéramos en Alfa Centauri, estaría formando parte de la constelación de Casiopea y formaría un diente de sierra. Y así es como veríamos Casiopea si estuviéramos en Alfa Centauri. Tendríamos que explicar, mira, esa estrella que está justo al final del diente de sierra es el Sol, esa es nuestra casa. Y efectivamente, si vemos ahora cuáles son las coordenadas del Sol, si estuviéramos en Alfa Centauri, veríamos que tendría una ascensión recta de 2 horas 39 minutos y una declinación de 60 grados. Bien, volviendo ahora mismo de nuevo a la montura ecuatorial. Ya hemos entendido más o menos qué quiere decir esto de la ascensión recta y vamos a intentar acercarnos con movimiento de la ascensión recta hacia la galaxia Andrómeda. Entonces, este sería el movimiento que haríamos con el telescopio, ¿vale? Luego haríamos el movimiento de declinación y luego de nuevo el de ascensión recta para acabar centrándonos en la galaxia Andrómeda. Fijaros que 1 hora después, cuando ya tenemos cuadrada la galaxia Andrómeda, esa galaxia se habrá girado. Nosotros, con solo mover la monturita de la ascensión recta, podríamos seguir a la galaxia. No tendríamos que estar moviendo 2 manillas. Solo moviendo una podríamos seguir a la galaxia. Por eso es la ventaja de la montura ecuatorial, en el que solo moviendo una sola manilla vamos siguiendo al astro en su movimiento cada minuto, cada hora. Vale, por tanto, para que eso cuadre, para que nosotros moviendo una sola manilla podamos seguir al astro, tenemos que orientar nuestro telescopio de una manera concreta y vamos a ver cómo tenemos que hacerlo. Imaginemos, esta es nuestra posición, tendremos que poner nuestro telescopio con su eje de declinación en 90 grados, ¿vale? Y teniendo nuestro telescopio en una declinación de 90 grados, enfocar a la estrella polar. Cuando tenemos enfocada la estrella polar con la declinación de 90 grados, ahora ya podemos hacer cualquier movimiento y podremos seguirla. Vamos a ver, por ejemplo, un movimiento. Hacemos movimiento de declinación, que sería este movimiento, es decir, nos estamos alejando de la estrella polar, hacemos un movimiento de declinación y luego podemos hacer un movimiento de ascensión recta. Y ese movimiento de ascensión recta sería el que haríamos para seguir a la estrella que estamos apuntando a lo largo de los minutos y las horas, que sería este movimiento. Fijaros que ha girado toda la montura del telescopio, voy a repetirlo, ha girado toda la montura del telescopio manteniendo la declinación, ¿vale? Repetimos todo otra vez. Fijaros, estamos enfocando a la estrella polar, hacemos el movimiento de declinación y ahora luego podemos hacer el movimiento de ascensión recta. Bien, pues con movimientos de declinación y con movimientos de ascensión recta podemos apuntar a cualquier estrella y una vez que la tenemos encuadrada, solo necesitaremos hacer movimiento de ascensión recta para poder seguirla. Fijaros que el rotor de la estrella polar
el rotor del telescopio sigue mirando a la estrella polar todo el rato, lo que nos permite en todo el tiempo tener cuadrado a nuestra estrella. Así que para los próximos Reyes Magos ya sabemos que tenemos que pedir un telescopio que tiene un coste de aproximadamente 150 euros, uno baratito, pero aún así será muchísimo mejor que el que utilizó Galileo para poder ver los satélites de Júpiter, para poder ver las fases de Venus, etc. Pero con este telescopio además podemos ver muy bien los anillos de Saturno que Galileo no fue capaz de ver.